En momentos en que la humanidad sufre con tanto desamor, el hambre, las guerras, el vicio alimentado, la violencia en nuestra ciudad, esta emisora lleva hasta usted momentos de amor, paz y alegría, a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Y ahora con usted, la palabra amiga del Obispo Macedo. Gracias a Dios. Que Dios los bendiga a ustedes, mis amigos. Que el Espíritu Santo venga a conducir nuestra meditación sobre su santa palabra, porque es la palabra de Dios quien ilumina nuestro entendimiento, que nos hace pensar como Dios piensa. Y una vez pensando como Dios piensa, entonces nosotros tenemos fe, coraje, para hacer lo que tiene que ser hecho, para que entonces vengamos a ser bendecidos en la tierra. Y cuando nosotros hablamos al respecto de la palabra de Dios, si nosotros meditamos en lo que fue Dios, en lo que fue Dios para con los hijos de Israel en el pasado, nosotros vamos a entender por qué, cómo es Dios para nosotros hoy con respecto a la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Entiende? De la misma forma como Dios fue para con su pueblo de Israel allí en el Viejo Testamento, también es Dios para con su pueblo en el Nuevo Testamento. De la misma forma que en el Viejo Testamento habían los rebeldes, los falsos profetas, los adivinos, los soñadores. En la iglesia, hoy, en medio de la iglesia del Señor Jesús, existen los falsos profetas, los adivinos, los soñadores. Y cuando nosotros meditamos en el pasado, en la historia de Israel, allí en el pasado, en el Viejo Testamento, nosotros vamos a entender lo que sucede hoy, en los días, en la iglesia del Señor Jesús en general. Vea que en el capítulo 29 de Jeremías 29 es el capítulo que nosotros estamos meditando en este momento. Es el capítulo que muestra los dos lados de la balanza. Los dos lados de la balanza. Porque, vea bien, preste mucha atención. Usted está, usted, todos nosotros estamos en un lado o en otro lado. Depende de cada uno. Depende de la respuesta de nuestras actitudes, nuestra vida cotidiana con respecto a lo que dice la Sagrada Escritura. Y es bueno que usted entienda eso para que usted se sitúe y entonces tome las medidas que deben ser tomadas con respecto a su alma, a la salvación de su alma, que es lo que Dios quiere hacer. Vea solo. La historia dice, el pueblo de Israel, especialmente
Jerusalén fue desterrado, fue conducida para la Babilonia. Dios habló esto para los profetas, que entregaría a su pueblo de Jerusalén, de Judá, para el rey de la Babilonia, el rey de Babilonia. Y ese pueblo iría a ser desterrado para Babilonia. ¿Qué fue lo que sucedió? Esta es una profecía y que el pueblo tenía que entender y aceptar, someterse a eso que Dios prometió, que eso iría a durar 70 años, Dios los traería de vuelta, pero como Dios es Padre, y como Padre, todo buen padre quiere lo mejor para sus hijos. Y si sus hijos se conducen de una forma inadecuada, el padre con seguridad va a corregirlos, va a educarlos, va a enseñarles el camino del buen vivir. Así sucedió con nuestro Padre, que ya pasó. Él me enseñó el camino de la verdad, de la justicia. Mi padre odiaba la mentira. Entonces nosotros aprendimos a vivir en la verdad. Y eso, aunque mi padre no fuese un evangélico, un cristiano bautizado, no. Pero él tenía este principio y él pasó para nosotros. Entonces, todo padre corrige a sus hijos. El padre que ama a sus hijos lo corrige. Y Dios, corrigiendo a sus hijos, ahí en Israel, especialmente Jerusalén, ustedes van a ser exiliados por 70 años, van a quedar en el exilio 70 años en Babilonia. Pero ustedes van a tener paz. Oren en Babilonia, por Babilonia, para que ustedes allí tengan paz. Si allá tienen paz, ustedes van a estar en paz. Él habla aquí, en el capítulo 29, de el versículo 7, él dice así: y buscad la paz de la ciudad, ahí en Babilonia, para donde los hice transportar en cautiverio como esclavos, y orad por ella al Señor, porque en su paz vosotros tendréis paz. Entonces, Dios había enviado, transportado al pueblo de Israel a través de Nabucodonosor, su pueblo de Israel, de Jerusalén, para Babilonia. Y Dios habló: orad por esta ciudad, orad porque en su paz vosotros tendréis paz. Y él dice más: así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están en medio de ustedes, ni vuestros adivinos, ni le des oídos a vuestros sueños que soñáis, porque ellos os profetizan falsamente en mi nombre. No os envié, dice el Señor, porque así dice el Señor, ciertamente que pasado 70 años en Babilonia, os visitaré y cumpliré sobre vosotros mi buena palabra, volviendo a traerlos a este lugar. Porque yo bien sé
Dice el Señor, yo bien sé los pensamientos que tengo a vuestro respecto, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darnos con el fin que vosotros esperan. Y entonces me invocaréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me encontraréis, cuando me busques con todo vuestro corazón. Y seré encontrado por vosotros, y los haré volver a vuestros cautivos, y los congregaré de todas las naciones y de todos los lugares para donde les lancé, dice el Señor, y volveré a traerlos al lugar de donde los transporté. Entonces, usted ve que Dios, castigando a su pueblo, corrigiendo a su pueblo, castigando quiere decir corrigiendo. No hay como corregir a un niño sin que ella se merezca el castigo, porque es la forma que uno tiene para aprender la obediencia. ¿No es verdad? Cuando nosotros hacemos algo errado, mi padre, él no quería ni saber si uno tenía o no tenía razón. Él ya iba golpeando. Mi padre era muy severo. Y Dios es severo para con la corrección, porque Él odia la mentira, el pecado, el engaño. Él odia los errores, porque su palabra nos enseña a vivir en paz con nosotros mismos y sobre todo con Dios. Pero la palabra de Él enseña cómo vivir en paz. Si no damos oído a la palabra de Él y creamos problemas para nosotros, es obvio que nosotros vamos a sufrir las consecuencias. ¿Se acuerda que Jesús dice, buscad primero el reino de Dios? ¿Qué es buscar primero el reino de Dios? Es buscar vivir sobre el gobierno de Dios, sobre el gobierno de la palabra de Dios, la obediencia a la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros colocamos la palabra de Dios en nuestra vida en primer lugar, cuando nuestra mente aprende a vivir de acuerdo con la voluntad de nuestro eterno Padre, Dios y Padre, entonces nosotros vamos a cosechar los frutos de la justicia, vamos a cosechar los frutos de la obediencia. Yo tengo un hermano que fue muy golpeado porque él era muy elevado. Él era muy elevado. Mi padre lo castigaba a él. Y yo, viéndolo ser golpeado, yo temía y temía. Yo hacía las cosas derecho, yo no fui tan golpeado. Pero mi hermano fue bastante golpeado. Yo aprendí a temer a la autoridad de mi padre. Aprendí a temer a Dios. Gracias a Dios, porque Dios nos dio un Padre aquí en la tierra que era rígido. Y usted que me está viendo en este momento, está participando en esta transmisión, con certeza que vivió. Usted aprendió por las cosas que sufrió. Usted aprendió por las correcciones de su padre que representaba a Dios. Usted debe darle gracias a Dios, ¿no es verdad? Ahora, hoy, los hijos rebeldes por causa de las leyes diabólicas que ellos crean en este mundo afuera, los padres no tienen más el poder sobre sus hijos para educarlos, corregirlos, y es por eso que nosotros tenemos una generación completamente adversa a las cosas de Dios, a la verdad. Nosotros tenemos una generación cero.
generación cero. Esta generación cero, respeto, cero temor con Dios, en fin, de educación divina. Y es por eso que nosotros vemos la humanidad ahí descendiendo monte para abajo en el infierno. Y los padres, sin poder hacer nada, no tienen más autoridad por sus hijos. Pero Dios no. Dios, la ley es de Él, la palabra es de Él. Y cuando Él habla, tiene que suceder. Entonces, cuando la persona no obedece, no sigue la palabra de Él, es obvio que ella va a recoger los frutos de la desobediencia. Entonces, aquel pueblo que fue llevado de Israel o de Jerusalén para Babilonia, él fue llevado cautivo para Babilonia. Ese pueblo, Dios habla, mire, después de 70 años de corrección, ustedes van a orar y yo voy a oír. Ustedes me van a buscar y yo voy a estar allí para oír su oración. Ore para donde ustedes van. Oren por la paz. Oren por la paz en Babilonia. Porque en la paz de Babilonia ustedes tendrán paz. Entonces, Dios está enseñando qué va a suceder. Ustedes están siendo corregidos, pero obedezcan, siga ahí las leyes, sométase a mi palabra, la palabra de mis siervos, profetas, y a ustedes les va a ir bien. Y 70 años después, yo los voy a traer de vuelta. Y fue eso lo que sucedió. Todo lo que Dios habló, sucedió. Por eso Él dice aquí, entonces, me invocaréis, e iréis, y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis, y me encontraréis, cuando me buscares con todo vuestro corazón, y seré encontrado por vosotros, y haré volver sus cautivos, y los congregaré de todas las naciones y de todos los lugares para donde los lancé, dice el Señor, y volveré a traerlos del lugar de donde los transporté. Gracias a Dios, porque decís, vosotros dicen, el Señor levantó profetas en Babilonia. Porque así dice el Señor acerca del rey que se sienta en el trono de David, ni habló el nombre de él, y todo el pueblo que habita en esta ciudad, vuestros hermanos que no salieron con vosotros para el cautiverio, es que enviaré entre ellos la espada, el hambre y la peste, y les haré como a higos podridos, que no se pueden comer de lo malo que son. Y los perseguiré con la espada, con el hambre y con la peste, y los daré para que sean por todos los reinos de la tierra, para que sean una maldición y un espanto y un oprobio entre todas las naciones para donde los he lanzado. Quiere decir, aquel pueblo que resistió a la palabra de Dios, yo no voy a salir de Jerusalén, aquí no voy a salir de aquí. Y ese pueblo rebelde que quedó en Jerusalén, que oyó a los profetas, a los falsos profetas, a los soñadores en aquella altura, no vamos a salir de aquí. Entonces, los que salieron se sometieron a la palabra de Dios, que fueron a Babilonia, les fue bien, porque Dios era con ellos. Pero los que quedaron, Dios habla. Yo enviaré entre ellos la espada, el hambre y la peste, y les haré como a higos podridos, que no se puede comer de lo malo que son. Y los perseguiré, Dios está hablando, y los perseguiré con la espada, con el hambre, con la peste. Dios está hablando aquí, ¿para quién? Para quien quedó, quien desobedeció, para quien no siguió
a Babilonia como Nabucodonosor. Mire, si usted no fuere, voy a perseguirlos con espada, con el hambre, con la peste, y los daré por todos los reinos de la tierra para ser una maldición y un espanto y un oprobio entre las naciones por donde fueran lanzados. Dios corrige de verdad. Cuando la persona obedece, Él bendice de verdad. Pero cuando desobedece, Él maldice de verdad. Aquellas conversaciones de fake pastores que dicen, Dios es amor. Dios es amor. ¡Ja! Dios es amor. Dios acepta todo. No, no es eso. Amiga, amigo. Dios es disciplina, Dios es amor, pero un amor justo. Un amor que viene de la justicia de Dios. Él es justo, perfectamente justo. Cuando Jesús dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Él no dice, buscad el amor. Buscad el amor. No, Él dice, buscad la justicia. Entonces, nosotros tenemos que colocar nuestra mente en las palabras de Dios hoy para que vengamos a proceder, comportarnos exactamente como Dios quiere que nos comportemos. Si nosotros obedecemos esta palabra, Dios nos bendice. Si uno no obedece, ahí viene el castigo. Viene el castigo, es esto. Es castigo. Dios castigó al pueblo de Israel en el pasado. Y yo le pregunto a usted, ¿será que Él cambió la forma de ser? Ahí viene aquel que habla una cosa, pero vive otra. Pero dice, Dios es amor. Dios es perdón. Dios es amor, es perdón. Pero antes de Dios ser amor, yo pienso, Dios es justicia. Dios es justicia. Y la justicia de Dios se hace lo que Él habló, lo que Él anunció, lo que Él enseñó. Entonces, nosotros tenemos una base para fundamentar, para establecer nuestra vida, nuestra familia, nuestro hogar. Nosotros, lo que nos garantice paz, lo que nos garantice prosperidad, lo que garantice la bendición con Dios, la comunión con Dios, que es su santa palabra. Si obedecemos a esta palabra, entonces nosotros estaremos recogiendo los frutos de la obediencia. Que Dios les bendiga a todos ustedes y hasta mañana en el nombre del Señor Jesús. Gracias a Dios. Visite www.universalchurchusa.org para encontrar una iglesia universal del reino de Dios en su ciudad. También puede recibir información llamando al 1-800-581-4141. Participe y pare de sufrir.